O sea, un hormigón necesita una relación agua-cemento para alcanzar una resistencia. Si uno agrega agua que no está pensado, que no está dentro de su diseño, ya está cambiando. Totalmente. Yo recuerdo de pequeño ver muchas veces en las obras cómo estaban regando, como si fueran plantas, el propio hormigón. Algo que últimamente veo que se ha perdido un poco. Los reglamentos siempre sugieren que el hormigón tiene una vida útil en fresco de 90 minutos. El curado. El que todos se olvidan. Y ahí es que es la parte fundamental. Hay que cuidar mucho ese hormigón. El añadido extra de agua. Está totalmente prohibido. Prohibido. Y eso hace que después se pierda la homogeneidad y la uniformidad en la estructura final. ¿Qué tal, Georgina? Todo bien, ¿qué tal? Tú, como experta en hormigones, ¿qué factores crees que influyen en todas las fases del hormigonado? Fundamentalmente hay que cuidar todas esas fases desde el punto de vista de mezclado, colocación, curado, no poner agua cuando llega el camión a la obra, que tenga un buen mezclado, no solo desde que sale la planta, sino que al llegar de la obra tenga también un mezclado fuerte de alta revolución, porque eso va a hacer que todo el material se homogeneice mejor. Es decir, que empezamos por la fase del mezclado primero. Sí. A ver, hay que pensar que el hormigón que está concebido para una estructura está pensado con ese fin y está diseñado para ese fin desde la planta proveedora. Y cada uno de los componentes está pensado para que cumpla con su función y que cuando esté colocado tiene que ser un material uniforme y homogéneo. Entonces, para poder llegar a que sea un hormigón uniforme y homogéneo y que cumpla la función estructural que tiene, para eso tenemos que mezclarlo bien, o sea, que todos esos materiales se mezclen correctamente, que luego cuando se descarga también, si tenemos una descarga con bomba, se tiene que cuidar que no sea a mucha altura, no vibrarlo en exceso, porque eso va a hacer que los materiales, que la parte más pesada, que son los agregados gruesos o las gravas, vayan al fondo, entonces ya ahí vamos a perder homogeneidad. Entonces también hay que tener cuidado durante el vibrado. No vibrarlo demasiado, los vibradores de inmersión tienen que estar en forma perpendicular. Y luego el acabado y curado. Es fundamental el curado para poder darle evitar que el hormigón pierda la humedad que tiene o aportarle humedad en el caso de relaciones agua-cemento bajas. En la segunda fase, porque has mencionado ya la fase del transporte, ¿crees que ahí se tiene en cuenta esa fase, se le toma toda la importancia que debiera? En la parte del transporte, o sea, desde que el camión sale de la planta hasta que llega a la obra, ahí es más importante la seguridad del chofer y la seguridad del camión que no tanto el mezclado. O sea, con un mezclado suave para que pueda circular con seguridad del camión es suficiente. Pero por eso es importante que cuando llegue a obra se le dé un mezclado rápido, sobre todo si el tiempo de transporte es corto. Porque el hormigón como mínimo tiene que tener unos 15-20 minutos de mezclado. Entonces, si es un tiempo muy corto, hay que recuperar ese tiempo cuando se llega a la obra. Y por más que tenga esos 15 minutos de traslado, el mezclado tiene que ser lento, porque si no, en el mezclado puede ser peligroso en cuanto a la circulación. Pero has dicho un tiempo mínimo, también habrá un máximo también. Claro, a ver, los reglamentos siempre sugieren que el hormigón tiene una vida útil en fresco de 90 minutos. Eso significa que son 30 minutos de traslado y 60 minutos de colocación. Entonces, más o menos se tiene que jugar con esos tiempos. Esos son los hormigones convencionales. Claro que hoy por hoy también tenemos hormigones que tienen retardo de fraguado, acelerante de fraguado, dependiendo de las condiciones en las cuales sea colocado o sea la vida útil. Y de ahí pasamos a una tercera fase, que es la colocación. Ahí sí que hay que tener más cuidado con que ningún componente externo, como pueda ser el añadido extra de agua. Está totalmente prohibido. Porque justamente estamos alterando las proporciones que tiene. O sea, un hormigón necesita una relación agua-cemento para alcanzar una resistencia. Si uno agrega agua que no está pensado, que no está dentro de su diseño, ya está cambiando. Totalmente. No es el hormigón que fue diseñado para ese fin. Que algo que debe venir ya desde la planta, preparado como debe ir en obra. Y es importante también, cuando se solicita el hormigón,
que se solicite con la consistencia adecuada a lo que se va a colocar. O sea, si yo necesito un hormigón que fluya, no voy a pedir un hormigón seco, porque si no, no lo voy a poder colocar. Y eso hace que después se pierda la homogeneidad y la uniformidad en la estructura final. Cierto. Finalmente pasaríamos a la última fase, el curado. El que todos se olvidan. Y ahí es que es la parte fundamental. Hay que cuidar mucho ese hormigón. Totalmente, sobre todo de los secados rápidos, porque eso va a hacer que se fisure, que el cemento para reaccionar necesita agua y va a tener una determinada cantidad de agua de diseño acorde a su relación agua-cemento para la resistencia. Pero esa agua que tiene tenemos que evitar o que se pierda o tenemos que aportarle agua para que pueda seguir reaccionando. Si el cemento no tiene agua, si no se le aporta agua para reaccionar, ese hormigón no va a alcanzar su resistencia de diseño. Por eso es importante o evitar que pierda, o sea, cubriendo las estructuras, o dejando encofrados durante más tiempo, o aportar un regado para evitar que se deseque. Ahora que dices eso, yo recuerdo de pequeño ver muchas veces en las obras cómo estaban regando, como si fueran plantas, el propio hormigón. Algo que últimamente veo que se ha perdido un poco. Sí, a ver, por ahí en grandes estructuras o edificios se acuerdan el primero, el segundo y tal vez el tercer día, pero ya el cuarto ya nadie se acuerda de que tienen que regar el hormigón porque siguen adelante. Siempre hay que tratar de buscar una buena relación entre tiempos de obra y cuidados que requiere el hormigón. Sí. O sea, a veces, por más que queramos apurar, por ganar tiempo, acelerar tiempos de obra, vamos a perder todo el trabajo, todo un buen hormigón, un buen trabajo, simplemente por hacerlo más rápido. Entonces, a veces es mejor tomar las precauciones que se deben y que las cosas que salgan bien o queden bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por tus consejos. De nada.